En la Nochebuena, escuché a mi hijo y a su esposa ultimando su plan. El paso 1 era conseguir mi firma. El paso 2, quedarse con mi casa. El paso 3, internarme en un asilo. Pensaron que yo era un anciano frágil. Olvidaron a qué me dedicaba yo para ganarme la vida. Para cuando regresaron a la casa que creían suya, todo lo que les quedaba era un letrero de vendido y una visita de la policía. Antes de continuar, por favor déjenme saber desde dónde nos están viendo en los comentarios. Sus historias y su apoyo significan mucho para mí. Y asegúrense de darle me gusta y suscribirse si creen que la dignidad es algo por lo que vale la pena luchar a cualquier edad. La primera semana de diciembre se sintió diferente ese año. El frío que se asentó sobre la ciudad era más cortante, y parecía encontrar su camino a través de los marcos de las ventanas de la casa que yo había construido con mi esposa Clara. Era una casa hecha de piedra caliza local y 47 años de recuerdos, pero mi nuera, Daniela, solo veía los metros cuadrados. Ella caminaba por la sala de estar esa tarde. Tenía el teléfono presionado contra su oreja. Su voz era un zumbido suave y seguro que no pertenecía a estas paredes. Estaba hablando con una diseñadora de interiores, un hecho que deduje por las palabras que usaba. Palabras que se sentían como piedras lanzadas contra el trabajo de mi vida. Potencial, decía ella, paseándose por los pisos de madera noble. Tiene buena estructura, por supuesto, pero todo está tan pasado de moda. Necesitaríamos abrir todo este espacio. Un concepto completamente abierto. Ese papel tapiz espantoso en el comedor tiene que irse inmediatamente. Y estos pisos necesitan ser completamente restaurados. Yo estaba sentado en mi desgastado sillón de cuero en la esquina, con un libro abierto en mi regazo. Las páginas no habían pasado en 20 minutos. Yo era una pieza del mobiliario que ella planeaba reemplazar, un viejo accesorio que ya no encajaba en su estética moderna. Cada palabra que decía era un pequeño borrón de Clara. El papel tapiz que ella llamó espantoso. Clara lo había elegido ella misma, con los ojos brillantes, mientras sostenía la muestra contra la pared, declarando que parecía un campo de flores silvestres. Los pisos que Daniela quería restaurar aún conservaban una pequeña y tenue marca cerca de la chimenea, una marca dejada por el primer triciclo de nuestro hijo Marcos en su tercer cumpleaños. Aún podía escuchar la risa de Clara de ese día. Para Daniela era una imperfección que debía ser lijada. Para mí, era una cicatriz que atesoraba. Mantuve mis ojos en mi libro, mi respiración pausada. Había aprendido en mis 72 años que las batallas más importantes a menudo se ganan observando el campo antes de hacer un movimiento. Yo era un contador forense jubilado. Toda mi carrera se había tratado de encontrar la verdad oculta a plena vista, decodificando las historias que los números y los patrones contaban cuando la gente pensaba que nadie estaba mirando. Y el patrón aquí se estaba volviendo dolorosamente claro. Marcos llegó a casa entonces, con su maletín en la mano, sus hombros caídos por el peso de su día. Entró y la atmósfera en la habitación se tensó de inmediato. Vio a Daniela al teléfono, una depredadora circulando su territorio, y me vio a mí en la esquina, una piedra silenciosa e inmóvil. Daniela terminó su llamada con un alegre: «Te enviaré los planos mañana». Caminó hacia Marcos, dándole un beso rápido antes de susurrarle algo al oído. Vi sus ojos moverse hacia mí por una fracción de segundo. Un parpadeo de culpa antes de mirar hacia otro lado. Ese era su tic. La mirada rápida y desviada. Era la misma mirada que tenía cuando tenía 8 años. E intentó convencerme de que la ventana del vecino simplemente se había roto sola. Caminó hacia mí, aflojándose la corbata. «¿Buen día, papá?», preguntó. La pregunta sonaba hueca, como una línea de un guión. Estaba cansado de leer. «Estuvo tranquilo, hijo», respondí, con mi voz calmada. «Bien, bien», dijo él, ya dándose la vuelta. «Solo vamos a subir un rato antes de la cena». No esperó una respuesta. Siguió a Daniela escaleras arriba, dejándome en un silencio que era más fuerte que cualquier discusión. El mensaje era claro. Esta era su casa ahora.
y yo era solo un inquilino con un contrato que estaba a punto de expirar. Miré la fotografía de Clara y yo en la repisa de la chimenea, tomada el día que nos mudamos. Éramos tan jóvenes, con los brazos alrededor del otro, nuestros rostros llenos de un futuro que pensábamos compartir para siempre dentro de estas paredes. «Ay, Clara», susurré a la habitación vacía. «No creerías esto». Más tarde esa noche, después de una cena de sobras que Daniela había servido con un suspiro de impaciencia, me senté en mi pequeño escritorio en el estudio. Abrí mi computadora portátil con la intención de leer las noticias, pero una notificación llamó mi atención. Un correo electrónico de mi banco. El asunto hizo que mi corazón se saltara un latido. Acción requerida, información. Verificación para su solicitud de préstamo. Mis manos, generalmente tan firmes, sintieron un ligero temblor. Yo no había solicitado ningún préstamo. Estaba libre de deudas. Mi casa había sido pagada por completo hace 2 décadas. Hice clic para abrir el correo electrónico. Era un mensaje automático estándar del Departamento de Prevención de Fraudes, pidiéndome confirmar una solicitud reciente para una línea de crédito con garantía hipotecaria. Mi entrenamiento de toda mi vida profesional se activó. La parte de mi cerebro que había permanecido inactiva desde mi jubilación de repente se encendió. Fría y aguda. No entré en pánico. Comencé a analizar. Estaba a punto de levantarme para caminar hacia la sala de estar y exigir una explicación. Pero entonces, escuché sus voces. Marcos y Daniela estaban sentados en el sofá, con sus cabezas juntas sobre una tableta brillante. Podía escuchar los susurros emocionados de Daniela. «Mira esta, mi amor. La estufa de gama alta. Y el refrigerador industrial. Encajaría perfectamente una vez que quitemos esa pared». Marcos murmuró algo en acuerdo. Estaban gastando dinero que no tenían. Y una certeza fría y pesada se asentó en la boca de mi estómago. La solicitud de préstamo. Sus planes extravagantes. Todo estaba conectado. Miré el correo electrónico de nuevo. Luego miré a mi hijo. El niño al que le había enseñado a andar en bicicleta. El hombre que ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Cerré la computadora portátil. Una confrontación ahora solo les daría tiempo para cubrir sus huellas. No. Un auditor nunca anuncia su auditoría. Simplemente comienza su trabajo. Me fui a la cama esa noche no como un padre en duelo, sino como un hombre con un caso que resolver. La Nochebuena llegó envuelta en una capa de alegría forzada. Daniela había decorado la casa con una precisión fría y minimalista. Adornos plateados y blancos reemplazaron la colección colorida y desigual de recuerdos que Clara y yo habíamos reunido a lo largo de los años. El aroma a pino estaba enmascarado por una costosa vela artificial de canela. Nos sentamos a cenar, un pollo asado seco y verduras demasiado cocidas. La conversación fue dolorosamente superficial, girando en torno al trabajo de Marcos y las últimas conquistas inmobiliarias de Daniela. Me dieron mi regalo. Era un suéter de cachemira elegantemente envuelto. Lo desdoblé para encontrar un suéter gris carbón con cuello en V. Era un regalo costoso y considerado para un extraño. Yo no había usado un cuello en V en mi vida, un hecho que mi hijo alguna vez supo. Les agradecí, mi sonrisa sintiéndose como una máscara. Más tarde esa noche, mucho después de que la casa hubiera quedado en silencio, yacía despierto en mi cama. El sueño no llegaba. Mi mente era un torbellino de números, fechas y sospechas. Alrededor de las 2 de la mañana me rendí y decidí bajar por un vaso de agua. La casa estaba oscura, salvo por el suave brillo multicolor de las luces del árbol de Navidad en la sala de estar, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes. Me moví silenciosamente, mis pasos amortiguados por la alfombra del pasillo. Al llegar al pie de las escaleras, escuché voces, susurros. Venían de la sala de estar. Marcos y Daniela estaban en el sofá sentados en la oscuridad, iluminados solo por el brillo del árbol. Debieron haber pensado que yo estaba profundamente dormido.
perdido en el sueño pesado de un anciano. Me congelé en las sombras del pasillo, justo fuera de su campo de visión. La voz de Daniela era un siseo agudo e insistente. Tienes que hacerlo, Marcos. Es la única manera. Solo haz que firme los papeles del poder notarial después de las fiestas. Dile que es por su propio bien. Una vez que eso esté hecho, podemos apalancar el valor total de la casa. Podemos conseguir el pago inicial para la casa en la zona del lago. Después de Navidad lo mudaremos al asilo. Ya hice un recorrido. Está bien. Sentí que el aire salía de mis pulmones. Un asilo. La voz de Marcos era baja, entrelazada con un hilo patético de vacilación. Daniela, no lo sé, es la casa de mi papá. Será nuestra casa. Daniela chasqueó su susurro como el estallido de un látigo. Se está confundiendo, Marcos. Ni siquiera sabrá lo que está afirmando. Esta es nuestra única oportunidad de tener la vida que merecemos. Seremos amables pero firmes. Lo echaremos después de Navidad. Las palabras quedaron colgando en el aire silencioso. Echarlo. No mudarlo. No encontrarle un nuevo lugar. Echarlo. Me quedé allí en la oscuridad y algo dentro de mí cambió. No fue un estallido de ira. Fue el clic frío y limpio de una cerradura cayendo en su lugar. La imagen borrosa de mi vida se había enfocado de manera nítida y brutal. El hombre en el sofá no era el hijo que yo había criado. La mujer a su lado era una extraña que me veía como un obstáculo. Mi corazón latía con un ritmo constante y pesado contra mis costillas. No había miedo, no había tristeza. Solo había una claridad profunda y escalofriante. No me retiré escaleras arriba. No hice ningún sonido. Me di la vuelta con la precisión deliberada y silenciosa de un reloj antiguo y caminé de regreso a mi habitación. Cerré mi puerta sin hacer ruido y me senté en el sillón frente a la ventana. La pelea había terminado. La guerra acababa de comenzar. La parte de mí que había sido un padre paciente y afligido se había ido, reemplazada por el hombre que solía ser. El hombre que podía encontrar un solo número fraudulento en un libro mayor de 1.000.000 de páginas. El hombre que entendía que la única verdadera justicia es la que construyes tú mismo. Una pieza de evidencia innegable a la vez. Ellos habían hecho su movimiento. Ahora era mi turno. La mañana del 26 de diciembre amaneció gris y húmeda. El cielo llorando una llovizna lenta y constante contra las ventanas. La casa era un museo de una festividad que ya había pasado. Papel de regalo roto se desbordaba de una bolsa de basura en la esquina, y unas pocas agujas de pino sueltas salpicaban el suelo como migajas olvidadas. El aire estaba espeso con un silencio hueco. Los escuché antes de verlos. Sus voces llegaban desde el dormitorio de arriba. Daniela hablaba de devolver un regalo, su tono agudo y molesto. Las respuestas de Marcos eran murmullos cansados. Bajaron las escaleras vestidos con abrigos nuevos, sus rostros fijos con la sombría determinación de compradores en una misión. Marcos se detuvo en la puerta. «Nos vamos a los centros comerciales, papá», dijo, sin encontrar del todo mis ojos. «Hay algunas grandes ofertas. Probablemente estaremos fuera la mayor parte del día». «Está bien, hijo», dije, levantando la vista del periódico que no estaba leyendo. «Manejen con cuidado». Daniela ya estaba golpeando su pie impacientemente en el porche. «Vámonos, Marcos, encontraremos tráfico». Él me dio una última mirada fugaz de algo que no pude nombrar del todo. Culpa, tal vez, o tal vez solo agotamiento. Y luego se fue. Escuché el sonido de su auto arrancando, el motor acelerando un poco demasiado agresivamente antes de que los neumáticos crujieran en la grava mojada de la entrada. Luego, silencio. Un silencio profundo y rotundo que se sentía como si la casa finalmente estuviera respirando de nuevo. Era la primera vez que estaba verdaderamente solo desde que escuché su plan. El silencio no era un vacío. Era un espacio para pensar, un espacio para actuar. Doblé el periódico con precisión metódica y lo coloqué en la mesa de centro. Caminé hacia mi estudio,
La pequeña habitación donde Clara y yo habíamos balanceado nuestras chequeras y planeado nuestras vacaciones durante casi 50 años. Fui a la estantería y saqué una pequeña agenda de direcciones encuadernada en cuero. El cuero estaba agrietado en el lomo y los bordes de las páginas estaban suaves y desgastados. Estaba llena de los nombres de amigos y familiares, algunos de los cuales ya no estaban con nosotros. La letra adentro era una mezcla de mis propias letras de molde ordenadas y la elegante cursiva de Clara. Pasé las páginas, una procesión silenciosa de las relaciones de mi vida, hasta que encontré el nombre que estaba buscando, escrito con mi propia mano hace años: David Castillo. Me senté en la silla de mi escritorio, el viejo cuero suspirando bajo mi peso, y marqué el número. Sonó 3 veces antes de que una voz respondiera, una voz clara y segura. David Castillo. David, dije. Soy Leonardo Peralta. El profesionalismo en su voz se suavizó de inmediato, reemplazado por una calidez genuina. Leo, es genial saber de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu Navidad? Fue iluminadora. David. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están Sara y los niños? Están genial, gracias por preguntar. Los niños todavía están alborotados por todos los regalos. Ya sabes cómo es. Lo sé, dije. Y una sonrisa genuina tocó mis labios por primera vez en días. Lo recuerdo. Sabes, David, está lloviendo aquí hoy. Una lluvia lenta y constante. Me recuerda a esa gran tormenta que tuvimos en el año 1998. La que se llevó una docena de tejas de mi techo. David se rió entre dientes. Lo recuerdo. Mi papá estaba en tu techo a la mañana siguiente. Yo tenía 16 años, y él me arrastró allá arriba con él para ayudar. Lo hizo, dije con mi voz tranquila. No aceptó ni un centavo por ello. Traté de pagarle, y él simplemente sacudió la cabeza y dijo: Eso es lo que hacen los vecinos, Leo. Tu padre era un buen hombre, David. Tienes su corazón. Lo vi el día que aprobaste el examen de la barra de abogados. Yo estaba sentado en la parte trasera de ese auditorio. Y cuando llamaron tu nombre, la expresión en tu rostro. Tu papá habría estado tan orgulloso. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Y cuando David habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. Gracias, Leo. Eso significa mucho para mí. Tomé aire. Las cortesías habían terminado. Era hora de ponerse a trabajar. David, dije cambiando mi tono, perdiendo su calidez nostálgica y adoptando una nueva seriedad enfocada. Necesito contratar tus servicios. El cambio fue inmediato. La calidez en la voz de David fue reemplazada por un enfoque profesional agudo. Por supuesto, Leo. En la Nochebuena, escuché a mi hijo y a su esposa ultimando su plan. El paso 1 era conseguir mi firma. El paso 2, quedarse con mi casa. El paso 3, internarme en un asilo. Pensaron que yo era un anciano frágil. Olvidaron a qué me dedicaba yo para ganarme la vida. Para cuando regresaron a la casa que creían suya, todo lo que les quedaba era un letrero de vendido y una visita de la policía. Antes de continuar, por favor déjenme saber desde dónde nos están viendo en los comentarios. Sus historias y su apoyo significan mucho para mí. Y asegúrense de darle me gusta y suscribirse si creen que la dignidad es algo por lo que vale la pena luchar a cualquier edad. La primera semana de diciembre se sintió diferente ese año. El frío que se asentó sobre la ciudad era más cortante, y parecía encontrar su camino a través de los marcos de las ventanas de la casa que yo había construido con mi esposa Clara. Era una casa hecha de piedra caliza local y 47 años de recuerdos, pero mi nuera, Daniela, solo veía los metros cuadrados. Ella caminaba por la sala de estar esa tarde. Tenía el teléfono presionado contra su oreja. Su voz era un zumbido suave y seguro que no pertenecía a estas paredes. Estaba hablando con una diseñadora de interiores, un hecho que deduje por las palabras que usaba. Palabras que se sentían como piedras lanzadas contra el trabajo de mi vida. Potencial, decía ella, paseándose por los pisos de madera noble.
Tiene buena estructura, por supuesto, pero todo está tan pasado de moda. Necesitaríamos abrir todo este espacio. Un concepto completamente abierto. Ese papel tapiz espantoso en el comedor tiene que irse inmediatamente. Y estos pisos necesitan ser completamente restaurados. Yo estaba sentado en mi desgastado sillón de cuero en la esquina, con un libro abierto en mi regazo. Las páginas no habían pasado en 20 minutos. Yo era una pieza del mobiliario que ella planeaba reemplazar, un viejo accesorio que ya no encajaba en su estética moderna. Cada palabra que decía era un pequeño borrón de Clara. El papel tapiz que ella llamó espantoso, Clara lo había elegido ella misma, con los ojos brillantes, mientras sostenía la muestra contra la pared, declarando que parecía un campo de flores silvestres. Los pisos que Daniela quería restaurar aún conservaban una pequeña y tenue marca cerca de la chimenea, una marca dejada por el primer triciclo de nuestro hijo Marcos en su tercer cumpleaños. Aún podía escuchar la risa de Clara de ese día. Para Daniela era una imperfección que debía ser lijada. Para mí, era una cicatriz que atesoraba. Mantuve mis ojos en mi libro, mi respiración pausada. Había aprendido en mis 72 años que las batallas más importantes a menudo se ganan observando el campo antes de hacer un movimiento. Yo era un contador forense jubilado. Toda mi carrera se había tratado de encontrar la verdad oculta a plena vista, decodificando las historias que los números y los patrones contaban cuando la gente pensaba que nadie estaba mirando. Y el patrón aquí se estaba volviendo dolorosamente claro. Marcos llegó a casa entonces, con su maletín en la mano, sus hombros caídos por el peso de su día. Entró y la atmósfera en la habitación se tensó de inmediato. Vio a Daniela al teléfono, una depredadora circulando su territorio, y me vio a mí en la esquina, una piedra silenciosa e inmóvil. Daniela terminó su llamada con un alegre: «Te enviaré los planos mañana». Caminó hacia Marcos, dándole un beso rápido antes de susurrarle algo al oído. Vi sus ojos moverse hacia mí por una fracción de segundo. Un parpadeo de culpa antes de mirar hacia otro lado. Ese era su tic. La mirada rápida y desviada. Era la misma mirada que tenía cuando tenía 8 años. E intentó convencerme de que la ventana del vecino simplemente se había roto sola. Caminó hacia mí, aflojándose la corbata. «¿Buen día, papá?», preguntó. La pregunta sonaba hueca, como una línea de un guión. Estaba cansado de leer. «Estuvo tranquilo, hijo», respondí, con mi voz calmada. «Bien, bien», dijo él, ya dándose la vuelta. «Solo vamos a subir un rato antes de la cena». No esperó una respuesta. Siguió a Daniela escaleras arriba, dejándome en un silencio que era más fuerte que cualquier discusión. El mensaje era claro. Esta era su casa ahora, y yo era solo un inquilino con un contrato que estaba a punto de expirar. Miré la fotografía de Clara y yo en la repisa de la chimenea, tomada el día que nos mudamos. Éramos tan jóvenes, con los brazos alrededor del otro, nuestros rostros llenos de un futuro que pensábamos compartir para siempre dentro de estas paredes. «Ay, Clara», susurré a la habitación vacía. «No creerías esto». Más tarde esa noche, después de una cena de sobras que Daniela había servido con un suspiro de impaciencia, me senté en mi pequeño escritorio en el estudio. Abrí mi computadora portátil con la intención de leer las noticias, pero una notificación llamó mi atención. Un correo electrónico de mi banco. El asunto hizo que mi corazón se saltara un latido. Acción requerida, información. Verificación para su solicitud de préstamo. Mis manos, generalmente tan firmes, sintieron un ligero temblor. Yo no había solicitado ningún préstamo. Estaba libre de deudas. Mi casa había sido pagada por completo hace 2 décadas. Hice clic para abrir el correo electrónico. Era un mensaje automático estándar del Departamento de Prevención de Fraudes, pidiéndome confirmar una solicitud reciente para una línea de crédito con garantía hipotecaria. Mi entrenamiento de toda mi vida profesional se activó. La parte de mi cerebro que había permanecido inactiva desde mi jubilación de repente se encendió. Fría y aguda. No entré en pánico. Comencé a analizar.
Estaba a punto de levantarme para caminar hacia la sala de estar y exigir una explicación. Pero entonces, escuché sus voces. Marcos y Daniela estaban sentados en el sofá, con sus cabezas juntas sobre una tableta brillante. Podía escuchar los susurros emocionados de Daniela. «Mira esta, mi amor. La estufa de gama alta y el refrigerador industrial. Encajaría perfectamente una vez que quitemos esa pared». Marcos murmuró algo en acuerdo. Estaban gastando dinero que no tenían. Y una certeza fría y pesada se asentó en la boca de mi estómago. La solicitud de préstamo. Sus planes extravagantes. Todo estaba conectado. Miré el correo electrónico de nuevo. Luego miré a mi hijo. El niño al que le había enseñado a andar en bicicleta. El hombre que ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Cerré la computadora portátil. Una confrontación ahora solo les daría tiempo para cubrir sus huellas. No. Un auditor nunca anuncia su auditoría. Simplemente comienza su trabajo. Me fui a la cama esa noche no como un padre en duelo, sino como un hombre con un caso que resolver. La Nochebuena llegó envuelta en una capa de alegría forzada. Daniela había decorado la casa con una precisión fría y minimalista. Adornos plateados y blancos reemplazaron la colección colorida y desigual de recuerdos que Clara y yo habíamos reunido a lo largo de los años. El aroma a pino estaba enmascarado por una costosa vela artificial de canela. Nos sentamos a cenar, un pollo asado seco y verduras demasiado cocidas. La conversación fue dolorosamente superficial, girando en torno al trabajo de Marcos y las últimas conquistas inmobiliarias de Daniela. Me dieron mi regalo. Era un suéter de cachemira elegantemente envuelto. Lo desdoblé para encontrar un suéter gris carbón con cuello en V. Era un regalo costoso y considerado para un extraño. Yo no había usado un cuello en V en mi vida, un hecho que mi hijo alguna vez supo. Les agradecí, mi sonrisa sintiéndose como una máscara. Más tarde esa noche, mucho después de que la casa hubiera quedado en silencio, yacía despierto en mi cama. El sueño no llegaba. Mi mente era un torbellino de números, fechas y sospechas. Alrededor de las 2 de la mañana me rendí y decidí bajar por un vaso de agua. La casa estaba oscura, salvo por el suave brillo multicolor de las luces del árbol de Navidad en la sala de estar, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes. Me moví silenciosamente, mis pasos amortiguados por la alfombra del pasillo. Al llegar al pie de las escaleras, escuché voces, susurros. Venían de la sala de estar. Marcos y Daniela estaban en el sofá sentados en la oscuridad, iluminados solo por el brillo del árbol. Debieron haber pensado que yo estaba profundamente dormido, perdido en el sueño pesado de un anciano. Me congelé en las sombras del pasillo, justo fuera de su campo de visión. La voz de Daniela era un siseo agudo e insistente. «Tienes que hacerlo, Marcos. Es la única manera. Solo haz que firme los papeles del poder notarial después de las fiestas. Dile que es por su propio bien. Una vez que eso esté hecho, podemos apalancar el valor total de la casa. Podemos conseguir el pago inicial para la casa en la zona del lago. Después de Navidad lo mudaremos al asilo. Ya hice un recorrido. Está bien». Sentí que el aire salía de mis pulmones. Un asilo. La voz de Marcos era baja, entrelazada con un hilo patético de vacilación. «Daniela, no lo sé, es la casa de mi papá». «Será nuestra casa», Daniela chasqueó su susurro como el estallido de un látigo. «Se está confundiendo, Marcos. Ni siquiera sabrá lo que está firmando. Esta es nuestra única oportunidad de tener la vida que merecemos. Seremos amables pero firmes. Lo echaremos después de Navidad». Las palabras quedaron colgando en el aire silencioso. Echarlo. No mudarlo. No encontrarle un nuevo lugar. Echarlo. Me quedé allí en la oscuridad y algo dentro de mí cambió. No fue un estallido de ira. Fue el clic frío y limpio de una cerradura cayendo en su lugar. La imagen borrosa de mi vida se había enfocado de manera nítida y brutal. El hombre en el sofá no era el hijo que yo había criado.
La mujer a su lado era una extraña que me veía como un obstáculo. Mi corazón latía con un ritmo constante y pesado contra mis costillas. No había miedo, no había tristeza. Solo había una claridad profunda y escalofriante. No me retiré escaleras arriba. No hice ningún sonido. Me di la vuelta con la precisión deliberada y silenciosa de un reloj antiguo y caminé de regreso a mi habitación. Cerré mi puerta sin hacer ruido y me senté en el sillón frente a la ventana. La pelea había terminado. La guerra acababa de comenzar. La parte de mí que había sido un padre paciente y afligido se había ido, reemplazada por el hombre que solía ser. El hombre que podía encontrar un solo número fraudulento en un libro mayor de 1.000.000 de páginas. El hombre que entendía que la única verdadera justicia es la que construyes tú mismo. Una pieza de evidencia innegable a la vez. Ellos habían hecho su movimiento. Ahora era mi turno. La mañana del 26 de diciembre amaneció gris y húmeda. El cielo llorando una llovizna lenta y constante contra las ventanas. La casa era un museo de una festividad que ya había pasado. Papel de regalo roto se desbordaba de una bolsa de basura en la esquina, y unas pocas agujas de pino sueltas salpicaban el suelo como migajas olvidadas. El aire estaba espeso con un silencio hueco. Los escuché antes de verlos. Sus voces llegaban desde el dormitorio de arriba. Daniela hablaba de devolver un regalo, su tono agudo y molesto. Las respuestas de Marcos eran murmullos cansados. Bajaron las escaleras vestidos con abrigos nuevos, sus rostros fijos con la sombría determinación de compradores en una misión. Marcos se detuvo en la puerta. «Nos vamos a los centros comerciales, papá», dijo, sin encontrar del todo mis ojos. «Hay algunas grandes ofertas. Probablemente estaremos fuera la mayor parte del día». «Está bien, hijo», dije, levantando la vista del periódico que no estaba leyendo. «Manejen con cuidado». Daniela ya estaba golpeando su pie impacientemente en el porche. «Vámonos, Marcos, encontraremos tráfico». Él me dio una última mirada fugaz de algo que no pude nombrar del todo. Culpa, tal vez, o tal vez solo agotamiento. Y luego se fue. Escuché el sonido de su auto arrancando, el motor acelerando un poco demasiado agresivamente antes de que los neumáticos crujieran en la grava mojada de la entrada. Luego, silencio. Un silencio profundo y rotundo que se sentía como si la casa finalmente estuviera respirando de nuevo. Era la primera vez que estaba verdaderamente solo desde que escuché su plan. El silencio no era un vacío. Era un espacio para pensar, un espacio para actuar. Doblé el periódico con precisión metódica y lo coloqué en la mesa de centro. Caminé hacia mi estudio, la pequeña habitación donde Clara y yo habíamos balanceado nuestras chequeras y planeado nuestras vacaciones durante casi 50 años. Fui a la estantería y saqué una pequeña agenda de direcciones encuadernada en cuero. El cuero estaba agrietado en el lomo y los bordes de las páginas estaban suaves y desgastados. Estaba llena de los nombres de amigos y familiares, algunos de los cuales ya no estaban con nosotros. La letra adentro era una mezcla de mis propias letras de molde ordenadas y la elegante cursiva de Clara. Pasé las páginas, una procesión silenciosa de las relaciones de mi vida, hasta que encontré el nombre que estaba buscando, escrito con mi propia mano hace años: David Castillo. Me senté en la silla de mi escritorio, el viejo cuero suspirando bajo mi peso, y marqué el número. Sonó 3 veces antes de que una voz respondiera, una voz clara y segura. David Castillo. «David», dije. «Soy Leonardo Peralta». El profesionalismo en su voz se suavizó de inmediato, reemplazado por una calidez genuina. «Leo, es genial saber de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu Navidad?» Fue iluminadora. «David, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están Sara y los niños?» «Están genial, gracias por preguntar. Los niños todavía están alborotados por todos los regalos. Ya sabes cómo es». «Lo sé», dije, y una sonrisa genuina tocó mis labios por primera vez en días. Lo recuerdo. «Sabes, David,
Está lloviendo aquí hoy. Una lluvia lenta y constante. Me recuerda a esa gran tormenta que tuvimos en el año 1998, la que se llevó una docena de tejas de mi techo. David se rió entre dientes. Lo recuerdo. Mi papá estaba en tu techo a la mañana siguiente. Yo tenía 16 años, y él me arrastró allá arriba con él para ayudar. Lo hizo, dije con mi voz tranquila. No aceptó ni un centavo por ello. Traté de pagarle, y él simplemente sacudió la cabeza y dijo, «Eso es lo que hacen los vecinos, Leo. Tu padre era un buen hombre, David. Tienes su corazón. Lo vi el día que aprobaste el examen de la barra de abogados. Yo estaba sentado en la parte trasera de ese auditorio. Y cuando llamaron tu nombre, la expresión en tu rostro. Tu papá habría estado tan orgulloso». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Y cuando David habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. «Gracias, Leo. Eso significa mucho para mí». Tomé aire. Las cortesías habían terminado. Era hora de ponerse a trabajar. «David», dije cambiando mi tono, perdiendo su calidez nostálgica y adoptando una nueva seriedad enfocada. «Necesito contratar tus servicios». El cambio fue inmediato. La calidez en la voz de David fue reemplazada por un enfoque profesional agudo. «Por supuesto, Leo. ¿Está todo bien?» «No», dije simplemente. «Algo ha sucedido. En la Nochebuena escuché una conversación entre mi hijo y su esposa. Creen que me estoy volviendo senil. Tienen un plan para hacerme firmar un poder notarial, usar mi casa como garantía para sus propios negocios y luego mudarme a una residencia de asistencia». Le relaté la conversación que había escuchado, no con la emoción de un padre traicionado, sino con la precisión desapasionada de un contador enumerando cifras en un libro mayor. Le conté cada palabra que podía recordar. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea era pesado. Casi podía sentir la conmoción de David, su incredulidad luchando con su confianza en mí. «Leo», dijo finalmente, con la voz tensa, «¿estás absolutamente seguro? Podría haber habido un malentendido. Marcos te ama». «Marcos ama la idea de una vida que no se ha ganado», corregí gentilmente. «Y su esposa le ha mostrado lo que ella cree que es la forma más rápida de conseguirla. Y sí, estoy seguro. Hay más. Recibí un correo electrónico de mi banco sobre una solicitud de crédito hipotecario que nunca hice. Eso fue todo». La presa de su incredulidad se rompió y una inundación de ira fría llegó a través del teléfono. ¿Ellos qué? Una solicitud de préstamo fraudulenta. Leo, eso es un delito federal. El descaro de ello, la falta de respeto absoluta y repugnante. Podía escucharlo pasearse por su oficina, su comportamiento controlado y leal completamente desaparecido, reemplazado por la furia de un hombre defendiendo a su familia. Porque para David, yo era familia, y por eso tenía que ser yo quien lo sacara del borde. «La ira es un lujo que no podemos permitirnos ahora mismo, David», dije, con mi voz calmada y firme, cortando a través de su rabia. «La ira comete errores, es emocional, deja un desastre. No vamos a cometer ningún error. No vamos a ser emocionales. Esto es un libro mayor, David. Uno complejo con columnas ocultas y entradas falsas. Cada movimiento que hagamos a partir de ahora debe ser preciso, debe ser calculado y debe ser irrefutable. Necesito un profesional ahora mismo, no solo un amigo enojado. ¿Puede ser eso para mí?» Hubo otra pausa. Podía escucharlo tomar una respiración profunda y calmante. Cuando habló de nuevo, el fuego se había ido, reemplazado por hielo. «Sí, Leo. Sí, puedo. Lo siento. Tienes razón. Bien, trabajemos en el problema. ¿Qué necesitas de mí?» «Y necesito que seas mis ojos y oídos», dije. «Necesito una revisión financiera completa de todos mis activos, mis cuentas, mi crédito. Todo. Sospecho que el crédito hipotecario es solo la punta del iceberg. Necesito saber exactamente qué han hecho». «Entendido», dijo David, y pude escuchar el leve sonido de él escribiendo en un teclado. Primer paso.
Necesitamos establecer un poder notarial limitado, uno que me dé autoridad para acceder a esos registros financieros en tu nombre. Podemos hacerlo electrónicamente. Lo redactaré y te lo enviaré por correo electrónico dentro de 1 hora. Necesitamos ver todo lo que han estado haciendo bajo tu nombre. De acuerdo, dije. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es la contención. La voz de David era firme. Van tras la casa. Ese es el gran premio. Necesitamos proteger tu activo principal, y necesitamos hacerlo inmediatamente antes de que puedan hacer otro movimiento. Necesitamos aislarla de cualquier otro intento de apalancamiento fraudulento. Necesitamos actuar antes de que se den cuenta de que los has descubierto. Miré por la ventana al césped empapado por la lluvia, al imponente roble que Clara y yo habíamos plantado como un retoño. ¿Qué estás sugiriendo, David? Estoy sugiriendo que les quitemos el tablero, Leo, dijo, bajando un poco la voz ahora, llena de una energía fría y estratégica. Creen que están a punto de tomar tu reina. Es hora de mostrarles que han estado jugando a las damas mientras tú has estado jugando al ajedrez. Un plan comenzó a formarse. Una serie de movimientos y contramovimientos de cortafuegos legales y trampas financieras. Era una estrategia compleja y peligrosa. Pero por primera vez en 3 años desde que Clara había fallecido, sentí un sentido de propósito. El dolor que había sido una niebla pesada en mi mente comenzó a retroceder, reemplazado por el enfoque agudo y claro de un hombre con un último trabajo importante por hacer. «Envíame los documentos, David», dije. «Pongámonos a trabajar». Tan pronto como llegaron los documentos electrónicos de David, me puse a trabajar. Mi estudio, una vez un lugar de lectura tranquila y reflexión, se transformó de nuevo en lo que siempre estuvo destinado a ser: la oficina de un contador forense. La lluvia había cesado, dejando el mundo exterior lavado en tonos de gris. Era un lienzo perfecto para la claridad en blanco y negro de los números. Hay una verdad en los números que la gente nunca puede replicar. No mienten, no se emocionan y no olvidan. Mi hijo y su esposa habían olvidado que yo había pasado mi vida en este mundo de verdad inquebrantable. Inicié sesión en mi cuenta bancaria principal, mis dedos moviéndose por el teclado con una memoria muscular que nunca se había desvanecido. Durante años, mi trabajo había sido sumergirme en las historias financieras enredadas de las corporaciones, para encontrar el único punto decimal mal colocado, o la cuenta ingeniosamente oculta que podría derrumbar toda una empresa corrupta. Había navegado océanos de datos. Esto sería como navegar un pequeño estanque, pero era un estanque con un monstruo escondido en el fondo. No comencé con mis cuentas principales. Así no es como funciona una auditoría. Empiezas en los bordes, en la periferia, donde la gente se vuelve descuidada. Primero ejecuté un informe de crédito completo sobre mí mismo. Me desplacé por las líneas familiares de mi hipoteca pagada en su totalidad. Mi única tarjeta de crédito con su saldo modesto también pagado en su totalidad cada mes. Y entonces lo vi. Hace 6 meses. Una consulta dura. ¿Y por qué de un prestamista secundario? Uno del que nunca había oído hablar. Era un hilo suelto. Comencé a tirar. Unos pocos clics más, unas pocas contraseñas más ingresadas en un sistema que todavía me reconocía como su maestro. Y encontré la fuente. Era una línea de crédito con garantía hipotecaria. Un crédito por $150,000 abierto contra el valor total de mi casa. Mi casa. El hogar en el que Clara y yo habíamos vertido nuestras almas, ahora siendo utilizado como un cajero automático para un estilo de vida que yo no reconocía. Una frialdad se extendió por mi pecho, pero no era la frialdad del miedo. Era la frialdad de un laboratorio, el escalofrío estéril del hecho puro y no adulterado. Pero necesitaba el papeleo. Necesitaba la tinta en la página. Levanté el teléfono y marqué la línea de servicio al cliente del prestamista. Cuando una joven alegre respondió, modifiqué mi voz para sonar exactamente como esperaban. Un anciano sonando ligeramente frágil, un poco confundido, pero educado.
Hola, querida. Comencé. Espero que puedas ayudarme. Solo estoy tratando de poner mis papeles en orden. Ya sabes cómo es a mi edad. Mi hijo me ayuda con estas cosas, pero parece que he extraviado los documentos originales de un pequeño préstamo que saqué. ¿Podrías ser tan amable de enviarme por correo electrónico una copia del papeleo de origen para mis registros? Le di el número de cuenta. Ella estaba feliz de ayudar. Un minuto después, un correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada con un archivo PDF adjunto. Le agradecí profusamente y colgué. Tomé una respiración lenta y tranquilizadora y abrí el archivo. El documento se cargó página por página. Y luego, en la página 4, lo vi. Mi firma, o lo que se suponía que era mi firma en la línea sobre mi nombre impreso. La miré fijamente. Para un extraño habría parecido perfecta. Para un cajero de banco con prisa era impecable. Pero para mí, era una caricatura grotesca. He firmado mi nombre durante 72 años. Conozco su ritmo, sus hábitos. El bucle en mi L siempre tiene una ligera planitud en la parte superior. Este era perfectamente redondo. La cruz en mi T siempre es un poco baja. Esta estaba perfectamente centrada. Era una copia cuidadosa, estéril y sin vida de mi nombre, una falsificación creada con una mano firme y un corazón frío. Era la firma de un fantasma. Ahora que tenía los detalles de la cuenta y la prueba de la falsificación, el paso final era seguir el dinero. Esta era la parte del trabajo que siempre encontraba más reveladora. La gente puede mentir sobre sus intenciones, pero sus estados de cuenta dicen la verdad sin adornos. Accedí al historial de transacciones del crédito hipotecario. La historia de los últimos 6 meses se desplegó en mi pantalla. Una letanía de codicia y traición. El primer retiro hace 6 meses, $45,000, transferidos directamente a un concesionario de autos de lujo en el norte de la ciudad. Recordé el día que Daniela había llegado a casa en su nueva camioneta blanca. Ella había afirmado que finalmente había llegado un enorme cheque de comisión. Marcos había estado a su lado radiante con un orgullo hueco. La siguiente serie de cargos hace 4 meses. $12,000. Un resort exclusivo en la montaña, los boletos de avión, las costosas cuentas de restaurantes. Me habían enviado una postal de ese viaje, una foto de una montaña cubierta de nieve. Pensando en ti, papá. Es una conferencia de trabajo, pero estamos aprovechando al máximo, decía la tarjeta. Luego vino la corriente de transacciones más pequeñas e insidiosas. Tiendas de diseñador, ropa de lujo, un reloj de $5,000 de una boutique en el centro, el que reconocí como el nuevo en la muñeca de Marcos. No solo estaban planeando un futuro sin mí, habían estado saqueando activamente mi pasado, desmantelando la seguridad financiera que Clara y yo habíamos pasado nuestras vidas construyendo. Todo para crear una fachada de riqueza. Ya no era solo un obstáculo en su camino. Yo era el inversionista secreto e involuntario en su mentira. Guardé metódicamente cada estado de cuenta, cada registro de transacción. Resalté cada compra. Construí mi caso ladrillo por ladrillo hasta que la estructura de su engaño fue innegable. Una fortaleza de fraude con mi nombre falsificado en la piedra angular. Luego levanté el teléfono y llamé a David de nuevo. Cuando respondió, no perdí tiempo con cortesías. David. Dije con mi voz tan plana y dura como una losa de granito. Es peor de lo que pensábamos. ¿Qué encontraste, Leo? Encontré un crédito hipotecario de $150,000 sacado hace 6 meses con una firma falsificada. Te estoy enviando los documentos ahora. También tengo el historial completo de transacciones. Parece que mi hijo y su esposa han estado viviendo bastante bien de mi patrimonio. Le envié los archivos por correo electrónico mientras hablaba. Escuché el sonido de notificación en su extremo seguido de un largo y cargado silencio. Podía imaginarlo en su oficina, sus ojos escaneando los documentos, la calma profesional drenándose de su rostro para ser reemplazada por la justa furia de un abogado. Escuché una fuerte inhalación de aire. Dios mío, Leo.
Finalmente susurró, su voz llena de una nueva gravedad de acero. Esto ya no es una disputa familiar. Esto no es una cuestión de falta de respeto. Esto es fraude bancario, falsificación. Esto es un delito grave. Los tenemos. Leo, los tenemos completamente. Lo sé, dije. Esto cambia el juego final, dijo David, su voz ganando velocidad y poder. Esto no se trata solo de sacarte de ahí con tu casa intacta. Tenemos una obligación legal y moral de reportar esto. Cometieron un crimen serio, Leo. Contra ti y contra el banco. Enfrentarán la ley, David le aseguré. De eso no habrá duda. Pero primero me enfrentarán a mí. David vaciló. Leo, la oficina del fiscal de distrito manejaría esto. Podemos entregar la evidencia. No, lo interrumpí con mi voz tranquila pero absoluta. Usaron mi nombre para escribir una ficción. Yo usaré la verdad para escribir el final. Hicieron esto en la oscuridad en susurros. Yo lo traeré a la luz. En mi propia casa, en mis propios términos. Una nueva idea se estaba formando en mi mente. Una forma de presentar el libro mayor final. Para hacerles ver la fría y dura suma de sus acciones. No en una sala de tribunal, sino en la sala de estar donde planearon su traición. ¿Qué estás pensando, Leo?, preguntó David, sintiendo el cambio en mi tono. Estoy pensando en una película casera, dije. Una presentación. Necesito que manejes el lado legal. Prepara un informe completo para el fiscal de distrito. Y necesito que hagas algo más por mí. Quiero que encuentres un comprador en efectivo para la casa. Una venta rápida y limpia. Liquidar el activo. Protegerlo. David guardó silencio por un momento procesando la audacia del plan. Luego escuché una sonrisa lenta en su voz. Vas a presentarles la evidencia tú mismo mientras la casa se vende bajo sus pies. Una auditoría siempre debe presentarse a la gerencia antes de que se archive el informe final, dije. Es cortesía profesional. ¿Leo?, dijo David con una nota de profundo respeto en su voz. No tienen idea de con quién están tratando. No, dije, mirando la foto de Clara en mi escritorio. Su sonrisa, un faro de la vida que habíamos construido y el legado que ahora protegería. No la tienen. Pero están a punto de averiguarlo. La semana después de Navidad fue una semana de observación tranquila y calculada. La casa, ahora despojada de su alegría festiva forzada, parecía haber regresado a su estado natural, un testigo silencioso de la creciente tensión dentro de sus paredes. Marcos y Daniela se movían con un nuevo tipo de energía, una impaciencia inquieta que vibraba justo debajo de la superficie de sus preguntas educadas y gestos solícitos. Daniela dejaba revistas abiertas en la mesa de centro, todas mostrando casas minimalistas prístinas con cocinas extensas y piscinas infinitas. Marcos me preguntaba si necesitaba algo de la tienda una docena de veces al día, su voz entrelazada con una preocupación artificial que nunca llegaba del todo a sus ojos. Estaban circulando. Yo era el viejo león paciente, y ellos eran las hienas esperando que mostrara la señal final de debilidad antes de atacar para matar. Pensaron que mi silencio era fragilidad. No tenían idea de que era una fragua endureciendo mi resolución con cada hora que pasaba. Eligieron un martes por la noche para hacer su movimiento. Acabábamos de terminar una cena tranquila de comida para llevar. Los contenedores de espuma de poliestireno aún estaban en la encimera de la cocina. Yo estaba en mi sillón leyendo cuando se acercaron. Se movieron juntos, un frente unido. Daniela sostenía una gruesa carpeta manila de al menos 1 pulgada de grosor unida por un clip de alta resistencia. La colocó en la pequeña mesa al lado de mi silla. El sonido que hizo no fue el suave crujido del papel, sino un golpe sólido y definitivo. Era una declaración, un ultimátum disfrazado de carpeta. Marcos se aclaró la garganta, el sonido antinaturalmente fuerte en la habitación tranquila. Acercó una silla del comedor y se sentó inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas, adoptando una postura de sinceridad seria que yo sabía que usaba en sus reuniones de ventas. «Papá», comenzó con sus ojos fijos en un punto justo sobre mi hombro.
Daniela y yo hemos estado hablando y, bueno, hemos estado preocupados por ti. ¿Preocupados por qué, hijo?, pregunté, cerrando mi libro, pero manteniendo mi dedo en su lugar para marcar mi página. Solo todo, dijo agitando una mano vaga. Las facturas, el mantenimiento de la casa, tus cuentas. Es mucho para que una persona lo maneje. Queremos ayudarte, queremos quitar esa carga de tus hombros. Daniela, siempre la cerradora suave, se apoyó contra el brazo del sofá, su sonrisa irradiando una calidez condescendiente. Es realmente solo una formalidad, Leo, dijo con su voz como miel mezclada con veneno. Se trata de una planificación proactiva. Hemos hecho que un abogado redacte algunos papeles estándar que permitirán a Marcos ayudar a administrar tus finanzas. Es solo para que no tengas que preocuparte por una sola cosa. Nosotros nos encargaremos de todas las facturas aburridas y el papeleo de ahora en adelante. Miré la gruesa pila de papeles. Una formalidad. Antes de que se hubieran sentado, mientras los escuchaba bajar por el pasillo, yo había tomado mi teléfono de la mesa. Había tocado la pantalla abriendo la aplicación de notas de voz y presionando el botón rojo de grabar. Luego lo había colocado boca abajo junto a mi lámpara de lectura, un oído silencioso y sin parpadeos, listo para capturar cada palabra. Bueno, dije con mi voz un poco ronca. Eso es muy considerado de su parte. Alcancé la carpeta, mi mano intencionalmente un poco temblorosa. Levanté la pila de papeles dejando que su peso pareciera casi demasiado para mí. Vaya, vaya. Eso es mucho papeleo para una simple formalidad. Busqué en el bolsillo de mi camisa mis anteojos de lectura, tomándome mi tiempo. Me los puse, y luego procedí a montar un espectáculo. Sostuve los papeles cerca de mi cara entrecerrando los ojos. Luego los sostuve con el brazo extendido. Solté un suspiro frustrado. ¡Santo cielo! La letra parece hacerse más pequeña cada año. O tal vez son solo mis viejos ojos. Me quité los anteojos y me froté el puente de la nariz con cansancio. Marcos, apenas puedo distinguir estos encabezados. ¿Qué es exactamente todo esto? Marcos se movió en su silla, visiblemente aliviado de recibir una tarea, un guión para leer. Por supuesto, papá. La primera sección es la más importante. Es un poder notarial duradero. Fingí confusión mirándolo por encima de mis anteojos. Duradero como un buen par de botas. Eso suena muy importante. ¿Qué significa exactamente duradero en este caso, hijo? Hice que mi voz sonara inocente, la pregunta de un hombre tratando genuinamente de entender. Mordió el anzuelo. En mi teléfono, su voz estaba siendo grabada clara y segura. Solo significa que permanece en efecto incluso si, incluso si quedaras incapacitado, papá. Me permite tomar decisiones financieras en tu nombre para asegurar que siempre estés cuidado. Ya veo, murmuré, asintiendo lentamente. ¿Cuidado? ¿Y qué es esta siguiente parte? Parece aún más complicada. Señalé otra sección, mi dedo temblando solo un poco. Daniela, sintiendo que Marcos estaba luchando, intervino suavemente. Ese es solo el marco legal para la gestión de activos, Leo. Se vincula con el poder notarial. Cubre cosas como propiedades e inversiones. ¿Propiedad? Pregunté con los ojos muy abiertos. ¿Te refieres a la casa? Bueno, sí, la casa es tu mayor activo, dijo ella, su sonrisa nunca vacilando. Esto solo asegura que podamos administrarla adecuadamente para ti. Miré de uno a otro, mi rostro una máscara de concentración confusa. Dejé que el silencio colgara en el aire por un momento, dejando que su ansiedad creciera. Luego hice la pregunta a la que toda la actuación había estado conduciendo, la pregunta que haría saltar la trampa o expondría mi juego. Miré directamente a Marcos, luego a Daniela. Mi voz la de un anciano simple y cansado, tratando de captar un concepto complejo. Así que solo para ser claro para la mente de un anciano, por favor corríjanme si me equivoco. Si firmo todos estos papeles justo aquí esta noche, significa que ustedes dos, hice un gesto entre ellos,
Estarán completamente a cargo de la casa y de todo mi dinero. ¿Es eso correcto? Ustedes podrían, por ejemplo, vender la casa si pensaran que era lo mejor. Para mi cuidado, los ojos de Daniela se iluminaron. Ella vio la línea de meta. Pensó que mi pregunta era yo finalmente entendiendo, finalmente aceptando lo inevitable. Exactamente, Leo, dijo ella con su voz brillante de victoria. Lo has entendido. Solo nos da la flexibilidad para tomar las mejores decisiones para tu cuidado en el futuro. Te protege. Marcos asintió en acuerdo. Una ola de alivio lavando su rostro. Eso es todo lo que es, papá. Te protege. Miré hacia abajo a la línea de firma en la página superior. Un bolígrafo estaba sentado justo al lado, colocado allí por Daniela. Mi audiencia de 2 se inclinó hacia adelante esperando. Podía sentir su respiración colectiva contenida. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, dejé el bolígrafo sobre la mesa junto a la carpeta, no sobre ella. Solté un largo suspiro teatral. Eso es mucho para asimilar, hijos. Muchísimo. Un hombre de mi edad, no puedes apresurar estas grandes decisiones. Es toda mi vida en estas páginas. Los miré, mi expresión una de profunda fatiga. Necesito dejarlo reposar un rato. Déjenme pensarlo. El cambio en la habitación fue instantáneo. El aire, una vez lleno de expectativa depredadora, ahora crepitaba con una frustración apenas oculta. La sonrisa de Daniela se tensó en los bordes, una fractura fina en su fachada perfecta. Marcos simplemente miró al suelo, incapaz de ocultar su decepción. «Por supuesto, papá», murmuró. «Tómate tu tiempo». «Lo haré», dije, palmeando la pila de papeles como si fuera un animal dormido. «Mantendré estos justo aquí y trataré de leerlos de nuevo en la mañana cuando mis ojos estén frescos. Podemos hablar de nuevo en unos días». Se pusieron de pie, la reunión claramente levantada por mí, su miembro más débil. Se alejaron, y tan pronto como pensaron que estaban fuera del alcance del oído, escuché a Daniela sisearle a Marcos. «¿Qué fue eso?» Estaba justo ahí. «Solo dale unos días, Daniela», susurró Marcos de vuelta. «Es viejo. Solo está asustado. Firmará». Escuché sus pasos alejarse escaleras arriba. Me senté allí en la tranquila sala de estar, la carpeta sobre la mesa a mi lado como una bomba de tiempo. Me estiré y calmadamente detuve la grabación en mi teléfono. Pensaron que habían fallado por la noche. No tenían idea de que acababan de tener éxito más allá de sus sueños más salvajes. Me acababan de entregar la pieza final crucial de mi caso contra ellos. Pensaron que yo era un anciano confundido que necesitaba tiempo para pensar. La verdad era que yo era un contador forense que acababa de completar con éxito su deposición, y tenía toda la evidencia que necesitaba. Los días que siguieron fueron un estudio en dualidad. Estaba viviendo 2 vidas bajo un mismo techo. En las tardes y temprano en las mañanas, yo era Leonardo Peralta, el padre tranquilo y de movimientos lentos. El hombre que mi hijo y su esposa veían como una reliquia para ser administrada. Me sentaba en mi sillón, leía mis libros y respondía sus preguntas huecas con respuestas cansadas y simples. Interpreté el papel que habían escrito para mí, y ellos, en su arrogancia, creyeron la actuación. Pero en el momento en que el sonido de su auto se desvanecía por la calle cada mañana, la casa se transformaba. La tranquila sala de estar se convertía en mi centro de mando. El anciano cansado retrocedía, y el contador forense emergía. Me movía con un nuevo propósito, una energía tranquila que llenaba los espacios vacíos que dejaban atrás. Mi mente, que ellos pensaban que estaba nublada por la edad, era una ráfaga de cálculos, estrategias y horarios. El primer movimiento ocurrió un jueves. A las 10 en punto de la mañana, un sedán modesto entró en mi entrada, no un auto llamativo que atrajera la atención de los vecinos. David Castillo salió, pero no estaba solo. Con él estaba un hombre en sus 50 años llamado el señor Herrera. Era el comprador en efectivo que David había encontrado, un inversionista inmobiliario profesional,
que se especializaba en transacciones discretas fuera del mercado. No miró la casa con los ojos soñadores de un posible propietario. La miró como un médico examinando a un paciente. No nos detuvimos en la fachada. Los llevé adentro y el señor Herrera realizó su inspección con una eficiencia tranquila y rápida. No comentó sobre el papel tapiz de flores silvestres de Clara o el color de los gabinetes de la cocina. Pasó su mano por una pared en la sala de estar probando la integridad estructural. Pasó 5 minutos en el sótano mirando los cimientos y la plomería. No estaba comprando recuerdos o un sueño. Estaba comprando un activo, una colección de madera, piedra y cableado de cobre. Su enfoque clínico fue un extraño consuelo. Estaba desapegado del alma de la casa, que era exactamente lo que yo necesitaba. Él era el cirujano que podía realizar la amputación necesaria. Cuando estaba terminando su recorrido, se detuvo en la puerta del dormitorio principal y me miró. ¿Ha vivido aquí mucho tiempo?, preguntó con voz no desagradable. Toda mi vida, respondí, las palabras sintiéndose completamente verdaderas, y como el resumen de un libro que estaba a punto de cerrar. Asintió una vez, un gesto de respeto profesional. De salida en la sala de estar, se volvió hacia David y nombró su precio. Era una oferta justa en efectivo, ligeramente por debajo del valor de mercado, a cambio de un cierre en solo 2 semanas. Sin inspecciones, sin contingencias, una transacción limpia y rápida. Mi cliente acepta, dijo David estrechando su mano. Y así, una historia de 47 años se redujo a un número en un contrato futuro. El primer engranaje mayor de mi máquina había girado. Esa tarde, después de que David y el señor Herrera se hubieran ido, comencé la parte más difícil de mi trabajo. Subí al ático y bajé un conjunto de cajas vacías y resistentes. La tarea no era empacar una vida, sino destilarla. No me estaba mudando, estaba extrayendo la esencia. Dejé los muebles donde estaban, la mesa del comedor donde habíamos organizado décadas de cenas familiares, el sofá donde le había enseñado a Marcos a leer. Eran solo objetos, ahora accesorios de escenario, de una obra cuya temporada había terminado. En su lugar, empaqué las cosas que no tenían valor monetario, pero que para mí no tenían precio. Cuidadosamente bajé la gran fotografía enmarcada de Clara y yo de la repisa y la envolví en una manta suave. Fui a su armario, que aún conservaba el leve aroma familiar de su perfume, y saqué su vieja caja de recetas. Pasé mi pulgar sobre las tarjetas desgastadas, su cursiva familiar detallando los ingredientes para el asado y el pastel de manzana, la esquina de una tarjeta manchada con una gota de extracto de vainilla. Empaqué el viejo reloj de mi padre, su cara amarillenta por la edad. Reuní los álbumes llenos de fotografías descoloridas de Marcos de niño, un niño sonriente y desdentado en una bicicleta, un adolescente hosco en un traje demasiado grande en su graduación. Empaqué la prueba física de que el hombre que ahora me veía como una carga, había sido una vez un niño que me veía como el mundo entero. Trabajé toda la tarde, la casa en silencio, excepto por el crujido del papel de embalaje y el eco tranquilo de mi propia respiración. Fue un proceso metódico de duelo y liberación. Con cada artículo que colocaba en una caja, estaba tomando una decisión. Estaba decidiendo qué valía la pena salvar. Y al hacerlo, sentí una extraña ligereza. Podían quedarse con la madera y los clavos. Podían quedarse con los metros cuadrados y la cocina actualizada con la que soñaban. No podían tocar estas cosas. No podían empacar un recuerdo o poner un embargo sobre un fantasma. En mi mente, le hablé a Clara. Tengo que dejar ir la casa, mi amor. Pensé mientras sellaba la última caja. Es solo un cascarón vacío ahora. Nos llevamos las mejores partes con nosotros hace mucho tiempo. Esa noche, mi trabajo cambió de lo emocional a lo táctico.